ahí a este nuevo seminario. Nosotros somos Puentes Amarillos. Yo soy Puentes y no soy Amarillos. No. No, mi nombre es Diego Soria, soy psicopedagogo, profesor universitario y formo parte de un equipo de orientación también. Y ella es Andrea Moyano, soy licenciada en psicopedagogía y trabajo en el cónsul de Fuentes. Lo que nos compete primero empezar a trabajar un poco y charlar discapacidad, ¿no? Ese tema de... Bueno, la idea de que la discapacidad es un concepto amplio y que está en constante evolución, ¿no? Y si uno hace un recorrido histórico, este concepto va variando y se va modificando de acuerdo a las características sociohistóricas, ¿no? Hay una evolución en el concepto que tiende a una amplitud de derechos, digamos, ¿no? Bueno, y para definir la discapacidad no existe un punto de partida concreto basado en una norma, ya sea física, funcional, estética, como sea. Se ha ido discutiendo y llevando sea consenso internacional, ¿no? Con respecto a qué se entiende por discapacidad. Hay una evolución. Por ahí nosotros en el curso de especialización lo vemos con más profundidad esto, pero bueno, ahora en este seminario vamos a ver una mirada, ¿no? de qué es la discapacidad y cuál es la evolución que ha tenido en el tiempo, ¿no? Los modelos teóricos son esquemas que los usamos como instrumentos para poder examinar. El modelo es una manera de trasladar las ideas a la práctica. Vamos a hablar en el transcurso del seminario, vamos a hablar de los diferentes modelos que se fueron dando, ¿no? Claro, son modelos teóricos que sirven o han servido para entender a la discapacidad misma. Y que ahora vamos a empezar a charlar de algunos de ellos. Claro, los modelos teóricos son en sí mismos un hecho teórico, ¿no? Que se usa para atender una problemática real. Nosotros vamos a tomar la idea de que hay como dos modelos teóricos que toman la discapacidad como una carga individual y por otro lado otros modelos que toman a la discapacidad como un hecho social, ¿no? Producto de las barreras que impone la sociedad. Por un lado tenemos los modelos individualistas, que toman la discapacidad como un problema que se explica plenamente por los atributos individuales de la persona con discapacidad. Desde la antigüedad llevaba al rechazo o a la eliminación de la persona con discapacidad, que era como algo extraño e inferior a las personas normales, ¿no? Alguien que no salía a la calle, alguien que se lo metía en alguna institución, no salía de su casa, lo tenían sometido ahí, no se vinculaba con otras personas, sea la discapacidad que tenga, era como ocultado, ¿no? Era como algo la discapacidad malo en tener. este modelo era tratada como un defecto, como producto del pecado, ¿no? Era producto de vergüenza, o llevaba vergüenza hacia la familia, ¿no? Por eso esto de ocultar. Después, con el avance del tiempo, pasamos de este modelo tradicional o religioso al modelo médico, ¿no? El modelo médico empieza a ver a la discapacidad que nace de una enfermedad o una alteración en la salud. La discapacidad era un sinónimo de incapacidad, esto que decía Diego, un cuerpo enfermo abocado a la asistencia y a la dependencia de un otro, ¿no? La discapacidad como decía ella, como la incapacidad para producir valor como fuerza de trabajo también, no solo de la dependencia, ¿no? Es una persona, por un lado, sin derechos, sujeta a la dependencia y a la asistencia médica de un otro, y es una persona que no puede producir bien, ¿no? Acá una de las chicas con el modelo individualista sería como el modelo médico. El modelo médico se englobaría dentro de los modelos individualistas, digamos. Claro, tanto el modelo religioso como el modelo médico, ambos son modelos individualistas. Acá una de las chicas dice, se veía como un castigo a los padres, los mitos de los dioses, una brujería. Sí, eso sí, habla del modelo tradicional, ¿no? Claro, lo primero que vimos. Después viene el modelo médico rehabilitador, que es un poco más contemporáneo, y ambos dos son modelos individualistas.
Claro, que explican son individualistas en el sentido que explican la discapacidad como, como un problema de la persona, en última instancia, ¿no? Es la persona que tiene, le falta una capacidad, tiene una enfermedad, tiene un cuerpo defectuoso, digamos, tiene un cuerpo que no se acerca a lo normal o se aleja de lo normal. Ambos llevaban también a esto de ocultar a la persona. En un caso, por ejemplo, en el modelo tradicional eran ocultados dentro de la familia o no socializaban. Y en el otro en instituciones bajo cuidado médico, ¿no? Que también es una forma de apartarlos de la sociedad. Bueno, son prácticas que han evolucionado, ¿no? En una época sí, la persona con discapacidad era ocultada. Bueno, y los modelos sociales observan a la discapacidad como un problema cuyo origen es social, ¿no? Y que no puede explicarse plenamente por los atributos individuales de la persona con discapacidad. Si antes era solamente responsabilidad de la persona, y por un lado se volvían a prácticas de hostiles, por ejemplo en el tradicional, ¿no? Que la persona con discapacidad generaba vergüenza, era fruto del pecado, esto que veníamos diciendo recién, y en el modelo médico rehabilitador eran sujetos con un cuerpo defectuoso, que eran, valga la redundancia, sujetos a un cuidado y dependencia del otro. En los modelos sociales se entiende que la discapacidad es producto de las limitaciones que impone la sociedad a la persona, y no puede explicarse la discapacidad por los atributos que tiene la persona, sino más bien por las limitaciones que impone la sociedad. Sí, es totalmente lo opuesto de los otros modelos. Nosotros en el curso vemos el modelo de diversidad funcional, que es muy interesante, y algunos más. Vamos a sumar dos modelos. Bien, el modelo social británico emerge de la unión de discapacitados frente a la segregación. Distingue dos conceptos, por un lado el impedimento y por otro la discapacidad. Manifiestan que el impedimento es algo personal, mientras tanto la discapacidad es social y estructural. Es en base a las características de la sociedad donde surge la discapacidad. Por otro lado tenemos el modelo minoritario norteamericano, que surge influenciado por las asociaciones en defensa de los derechos civiles, a partir de los movimientos de reivindicación de los derechos, y se aúna a otras minorías sojuzgadas, y postula la diversidad intrínseca del ser humano, ¿no? y manifiesta que la discapacidad es parte de esa diversidad propia del ser humano. El modelo social, como habíamos dicho antes, la discapacidad no se atribuye a algo individual, al individuo, sino al entorno, y reivindica un cambio social, ¿no? El modelo médico rehabilitador pretendía la cura de la discapacidad, dicen los chicos. Sí, es así. Por suerte todas esas prácticas se están dejando hace tiempo que están dejando de verse. Esto que decíamos, por ahí personas que tienen un hijo con alguna discapacidad que lo ocultaban y era como mal visto, digamos. Ahora quizás no lo ocultan, pero como decía bien esta compañera, quizás cuesta la aceptación, y al principio no quieren hacer certificado de discapacidad, capaz no lo llevan a terapias, hasta que llega un momento de, bueno, la escuela nos dice que está pasando algo, la familia también, y ahí uno empieza a movilizarse y sacar el certificado de discapacidad, llevar las terapias pertinentes. Bueno, y un poco hemos dado saltos, digamos, pasamos de los modelos tradicionales a los modelos sociales, que ambos estaban en dicotomía y estaban enfrentados, ¿no? Digamos, en términos teóricos, ¿no? Uno era totalmente lo opuesto del otro. Y ahora, haciendo referencia al modelo biopsicosocial de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la discapacidad es un concepto en evolución, como habíamos dicho al principio, también esto en la definición, que está basado y forma parte de la diversidad humana. Todos somos distintos. Todas las personas con discapacidad están sujetas a derechos, que también lo nombramos al principio, que la discapacidad no puede ser utilizada como una justificación de la negación o restricción de los derechos humanos. Esto también que lo hablaba Diego, de la violación o los no derechos que tenían la gente con discapacidad en los modelos religiosos y tradicionales.
Bueno, así como los modelos son individuales explican la discapacidad desde lo individual y los sociales desde lo social, el modelo biopsicosocial sostiene que no pueden ser explicados solamente desde un lado o desde el otro, sino más bien pretende hacer una síntesis de ambos, ¿no? Si alguien pregunta si un niño con discapacidad es necesario que se lo acompañe una T en la escuela. No. Depende de las necesidades, o sea, no es yéndonos por ahí con un modelo médico, por ahí. Bueno, la persona como tiene discapacidad Tiene que tener acompañante. Estos servicios, digamos. No es necesario. Depende de cuáles sean las necesidades que tengan la persona, digamos. Más allá de la discapacidad que tenga, también hay personas que tienen TEA, por ejemplo, y no necesitan acompañante. Hay otras personas con el mismo diagnóstico y sí lo necesitan. Las escuelas piden que una T cuando el niño necesita ayuda para ir al baño. No. El acompañante terapéutico no tiene la obligación de acompañarlo al baño. Si lo tiene que acompañar al baño, tiene que estar pautado. Primero que tiene que tener que querer el acompañante. Y segundo, tiene que estar escrito, tanto con la autorización de la familia como de la escuela, que el acompañante lo va a ayudar al baño. Si no estaría entre las funciones. No. Jessica dice que no buscan información los docentes. Sí, es verdad, pero bueno, también tienen muchas problemáticas en las escuelas que es. La mayor carga o reclamo a los docentes son algunos docentes que dicen, bueno, yo no me forme para esto y yo no. Sí. Para ahí a veces es chocante la falta de predisposición, digamos, ¿no? Que toman al niño con discapacidad como algo que los excede, ¿no? Hay una chica que dice que los acompañantes no pueden ser maestros integradores. No, los acompañantes se encargan de lo social, emocional, conductual y asistencial. No se encargan de lo pedagógico. Si no tiene integradores, se tiene que hacer cargo la docente o el equipo de orientación. No la acompañante. Claro, lo que quedaría por fuera, y debería ser así, es lo pedagógico, digamos, ¿no? Porque así como el docente sostiene que no tuvo formación para tratar niños con una discapacidad o niños con TEA, o los acompañantes tampoco tuvieron formación para que les den herramientas para atender lo pedagógico, digamos, ¿no? Tal cual. Hay una chica que dice que falta equipo de interdisciplinarios en las escuelas, sí. Eso yo creo que sería genial, que todas las escuelas. A veces se carga con la responsabilidad del docente, pero bueno, también es una política de Estado, ¿no? También esto que debería haber equipo de orientación en todas las escuelas, y bueno, ahí el docente puede recurrir al equipo y ser guiado por el equipo podría dar alguna charla también especificando estas problemáticas, ¿no? La educación inclusiva es una política educativa que a veces no se lleva a cabo, ¿no? Y sostiene el derecho de todas las personas a ser educadas también, más allá de las necesidades o las características que tengan. Una chica me pide que vuelva a repetir los roles de la T. Dentro de la escuela, social, conductual, asistencial y emocional. Otra chica acá... Básicamente quedaría por fuera todo lo pedagógico, no, nada. Y cuestiones como de salud, ahí intervenía una enfermera. Digamos. Claro, si el nene tiene, no sé, un oxígeno, ese tipo de cosas, no puede ir una T. Tiene que ir una enfermera. Claro, lo médico asistencial no. Volviendo al modelo biopsicosocial, bueno, este modelo define las características de la discapacidad, que por un lado desde la perspectiva médica, como deficiencias y disfuncionalidades, ¿no? Digamos, y también desde la perspectiva social, que son los elementos contextuales que participan y que imponen cierta barrera, ¿no? a la persona con discapacidad. Como esos elementos contextuales impedían la participación. Déficit en el funcionamiento sustituye el término de deficiencia y es definido como la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo, ya sea física o mental. Las limitaciones en la actividad sustituyen el término de discapacidad y se definen como las dificultades en la ejecución de actividades.
cambia ese término. Bueno, como decíamos, la Organización Mundial de Salud propone un modelo de discapacidad que, basado en la interacción de las características de la persona y las características del contexto, toma en cuenta los dos aspectos. Si antes hablamos de los modelos individuales que toman en cuenta los elementos de la persona con discapacidad, y los modelos sociales que solo se enfocan en lo social, este modelo aúna ambas cuestiones. No tiene solamente en cuenta lo social y lo individual, sino tiene lo biológico, lo individual y lo social. Sí. Toma en cuenta todo del sujeto. Claro, tiene en cuenta las características de las personas y las características del contexto, ¿no? Por eso se llama biopsicosocial. Exacto. La Organización Mundial de la Salud declara que ninguno de los modelos es adecuado. Lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Claro, lo define, es adecuado por sí mismo, sino que define la perspectiva de la discapacidad es un fenómeno complejo y que es consecuencia de un problema en el cuerpo humano y de un fenómeno social. Claro, lo que planteamos es la existencia de varios modelos, ¿no? Que interpretan la discapacidad. Por un lado, los modelos individuales, que dentro de ellos están, como decía Andrea, el modelo tradicional, el modelo médico, luego los modelos sociales, que hacen foco en las barreras que impone la sociedad, y después tenemos desde la OMS el modelo biopsicosocial. Explica que es las características de la persona y las características del medio donde se desarrolla esa persona, ¿no? El contexto social. Este modelo biopsicosocial es en el que se basa la ley de discapacidad en Argentina, ¿no? ¿La T debe cambiar la currícula de un niño con discapacidad para su aprendizaje? No. No. Como ya hablamos, la que se encarga de la currícula de la compañía del niño con discapacidad dentro de institución escolar es la maestra integradora. Si él no tiene maestra integradora, lo tiene que hacer la docente o el equipo de orientación. Sí, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Después Claro, en Capital es otra cosa, ¿no? En Capital está la APND, que sí se encarga de la adaptación curricular. Claro, en algunos casos Generalmente psicopedagoga. es psicopedagoga, pero también puede ser un acompañante. No, generalmente tiene que tener una carrera afín con lo que necesita el nene. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Capital y como este nene necesita adaptación curricular, la chica es acompañante y estudiante de psicopedagogía para poder hacerlo. Si no, no lo acepta.